debatido acerca de la desintoxicación del cuerpo humano. Y antes de secuestrar el tema, déjeme hacer una pequeña aclaración. La idea de desintoxicar el cuerpo es una idea sumamente antigua, no es novedosa. Resulta ser que todo el libro de Levítico, por así decir, especialmente en la parte que tiene que ver con el cuidado de la salud, está centrado sobre el concepto de limpieza. Los antiguos creían, y nosotros también creemos, porque es parte de la teología clara de la Biblia, que el Señor no puede tener intimidad y contacto con el corazón impuro o sucio, también con el individuo que no prepara su cuerpo en condiciones tales como para que el Señor le ilumine y le ayude. De hecho, la palabra desintoxicar está ligada a una palabra griega que es higia o higia, de donde viene la palabra higiene. Higia era una diosa griega, pero nosotros no vamos a estar hablando de la diosa griega, estamos hablando de la aplicación del concepto. Higiene era todo un sistema de salud donde el individuo vivía de tal manera que la respuesta natural del cuerpo era mantenerse limpio, años van, años vienen. Se entendía que en esa limpieza constante por ese modo de vivir, el cuerpo humano vivía completamente fortalecido y rendía energéticamente mientras la persona tuviese vida todo el tiempo que estuviese vivo. Hay muchos interesantes ejemplos en la historia de individuos que asumieron estos principios, no como algo temporal para lograr un objetivo particular en la salud y luego suspenderlo y continuar con la vida normal. No, estamos hablando de individuos que incorporaron estos principios de manera sistemática y vieron resultados fabulosos. Uno de esos individuos, le mencionaba al pastor en días pasados, no sé si fue a ti, pastor, pero te hablaba de Luigi Cornaro. ¿Conseguiste el libro? Sí. Luigi Cornaro fue un italiano de familia bastante pudiente y a cierta edad, más o menos todavía joven, como a mi edad, ¿no? A los 40 y tantos, él tuvo algunas enfermedades un poco complicadas y los médicos le dijeron que lamentablemente no tenía cura. Y producto de su preocupación por reconquistar su salud, él logró que un médico o un amigo, no recuerdo, le explicara las posibilidades que él tenía de recuperarse si él seguía una serie de pautas que están todas ligadas al higienismo o la práctica de principios de salud que conducen a una desintoxicación y fortalecimiento orgánico constante en la persona. Bueno, para no cansar acerca de Luigi murió muy por encima de los 100 años, estaba supuesto a morir a los 40 y tantos, y durante toda su vida, Luigi solamente consumió 14 onzas de jugo de uvas y apenas 6 onzas de alimentos sólidos. Y una vez trató de cambiar porque su familia le hizo presión y el resultado fue que cayó en un hospital interno. Bueno, Luigi es uno de los ejemplos increíbles de personas que asimilaron estos principios y vieron resultados. Nosotros vamos a estudiar específicamente cómo podemos lograr un impacto de desintoxicación en nuestro cuerpo solamente en 10 días. Pero antes de yo entrar en la presentación completa del tema, yo quiero decirle a ustedes un secreto de mi práctica. Los practicantes del higienismo, como este servidor, y de la medicina nutricional o la nutrición biológica, entendemos que hay 3 principios fundamentales sobre los cuales la salud del cuerpo puede ser recuperada. El primer principio es la desintoxicación. Ningún médico en mi área que asuma un tratamiento a favor de un paciente sin primero limpiar puede considerarse un médico auténtico en estas áreas, no importa los años de estudio que tenga. Cuando usted asume un tratamiento a favor de un paciente o a favor de un amigo, si usted no es médico, no está especializado, pero usted quiere ayudar,
Si usted no limpia ese cuerpo, es como un terreno donde usted va a sembrar 15,000 árboles de naranja. Si usted no trabaja el terreno primero, usted puede estar casi seguro que perdió la cosecha desde antes de comenzar. De la misma manera, antes de sembrar aquellos elementos que van a llevar al cuerpo a regenerarse y eventualmente a curarse, el cuerpo debe ser condicionado a través de un proceso de desintoxicación. Luego de la desintoxicación, el próximo paso que sigue es la organización de la biología del cuerpo humano. Y esa organización se hace tomando en cuenta los principios y leyes de la salud que nosotros los conocemos en formas generales, pero en mi práctica yo tengo que ir más que la parte general. Yo tengo que estudiar al detalle la manera como el paciente vive, come, trabaja, duerme y hace todas sus cosas. Y tengo que prácticamente seducirlo a entender que en la medida que él coopera conmigo, asumiendo esos principios en la manera práctica en su vida, él va a ver resultados con mis tratamientos. Es el segundo paso. El primer paso es limpiar, el segundo es organizar o reorganizar la biología que ha sido afectada en el proceso de enfermedad. El tercer paso que nosotros utilizamos es el paso del fortalecimiento orgánico. Cada órgano que ha sido debilitado, una vez tú reorganizas la biología del cuerpo humano, esos órganos deben ser tratados de manera tal que ellos sean fortalecidos. Y esos tres principios, desintoxicación, reorganización de la biología y fortalecimiento del organismo, es como una rueda que siempre está rotando y tiene que ir así, año tras año. Todos los años, si usted pasó de 35 años de edad, usted debe aprender a ir desintoxicándose, organizando su biología, fortaleciendo. Se desintoxica, organiza su biología, se fortalece. Si usted mantiene esa rueda caminando todo el tiempo, usted va a morir de muchos años sentado en una mecedora, como murió Luigi Cornaro, a los 100 y tantos años de edad. Él murió en una mecedora, no porque no tenía fuerza. Por cierto, a la edad de 100 y tantos años él trabajaba la tierra, tenía su dentadura perfecta, era tremendo orador, tremendo escritor y un pensador muy serio. A él lo tomaban bastante en cuenta en su tiempo. Así que usted puede morir así. No se deje engañar de la falsa idea de que llegar a la vejez representa tener que envejecer y morir indignamente. Eso no es necesario. No es necesario. Muy bien. Con esto como preámbulo, yo voy a empezar mi tema sobre la desintoxicación. Okay. Antes de nosotros hablar de la desintoxicación, nosotros tenemos que definir qué es una toxina, porque desintoxicar significa literalmente sacar toxinas dentro del cuerpo. Obviamente la palabra toxina tiene una connotación negativa, usted está correcto si usted lo entiende así, es algo malo que está allí en el cuerpo humano y debe ser sacado. Y usted me preguntará si el cuerpo humano no está habilitado para sacar las toxinas. Yo le voy a decir que sí. El cuerpo humano está habilitado y diseñado para sacar las toxinas. Gracias. El problema está cuando nosotros hemos acumulado tantas toxinas que esas toxinas comienzan a intervenir en los procesos delicados de la vida de esos órganos y sistemas del cuerpo. Pero vamos primero a definir lo que es una toxina. Una toxina, por definición, es cualquier sustancia que altere negativamente el funcionamiento de los órganos. Punto. De manera que si eso es cierto, es un concepto muy generalizado, muy amplio. Y ahí caben tantas cosas que usted no se pueden imaginar. ¿Dónde hay toxina? En todas partes hay toxina. El material que utilizaron para poder ayudar a esa madera a tener la consistencia correcta y las condiciones correctas para soportar agua, calor y de todo, son químicos. De hecho, yo tengo otra definición también de toxina, y es que toda sustancia que no pertenece a la biología natural del cuerpo y que por ende el cuerpo no sabe cómo manejarla, ni cómo identificarla, ni cómo procesarla y eliminarla, también es una toxina, aparte de este concepto, claro está.
Eso es una toxina. Cualquier sustancia que altere negativamente el funcionamiento del suelo. Estamos hablando del techo de la iglesia, pero no solamente ahí hay toxina. Nuestras alfombras, nuestras ropas, en el aire, en el agua, ustedes van a ver, en todas partes estas sustancias están. Hay dos tipos de intoxicación, por así decir. Una le llamamos intoxinación y son toxinas que son producto natural del metabolismo. El metabolismo no es otra cosa que el grupo o todas las actividades químicas que se dan en el cuerpo humano para sostener la vida del ser humano se llama metabolismo. Todas las reacciones químicas que se dan en el cuerpo humano, se calcula que en un minuto en el cuerpo humano ocurren más de 14 trillones de reacciones químicas. Un minuto. Un minuto ocurren más de 14 trillones de reacciones químicas. Esas reacciones crean un montón de alteraciones en la manera como las células manejan información, sustancias y demás. Y a veces, por el tanto traqueteo y el tanto meneo de un sitio a otro de sustancia, migrando de un lugar a otro en el cuerpo para lograr cosas específicas, el subproducto natural en las células son toxinas que se forman en forma natural, que no son anormales, son propias del metabolismo. Es como decir, la evacuación del ser humano, usted evacúa porque es natural evacuar. Las células también tienen que crear subproductos y lanzar cosas que ella ya no necesita y son llamadas toxinas. ¿Son peligrosas estas toxinas? Sí y no. Voy a explicar por qué no primero. La razón por qué no es porque la toxina que se produce como resultado natural del metabolismo son, en primer lugar, identificables por el cuerpo la identifica. Y eso es muy importante, porque cuando el cuerpo identifica una sustancia, él sabe qué hacer con ella. El problema está cuando él no identifica la sustancia. Desde ese punto de vista, no es necesariamente nociva a la salud. De manera que el cuerpo puede sacar esta toxina a una velocidad tal que ellas no se acumulan y no interfieren con el funcionamiento de los órganos del cuerpo. ¿Qué pasa cuando por nuestros malos hábitos esos órganos, esos tejidos que están diseñados para eliminar esos subproductos en forma natural y a un tiempo correcto? ¿Qué pasa cuando esos órganos acumulan esas toxinas naturales por tiempo indefinido? Que en lugar de sacarla en el tiempo récord para el cual está diseñado, demoran meses, hasta años o décadas acumuladas. ¿Qué pasa? Ahí donde el problema es serio y ahí donde las toxinas pueden no solamente afectar el funcionamiento de los órganos, pero puede comprometer la salud del individuo en forma gigantesca. ¿Ok? Tenemos la intoxinación, que es la acumulación de toxinas naturales del cuerpo humano, por así decir. Luego tenemos aquí algo muy interesante. Ahí tenemos un ejemplo de un proceso de intoxinación natural. Esta parte que está aquí, donde ustedes ven, esta es una célula. La parte baja, la parte izquierda, esa es una célula. Y prácticamente en la gráfica lo que está sucediendo es que esa célula la han abierto, por así decir, y estamos penetrando con nuestra visión a lo que está dentro. Lo han hecho de esa manera para que podamos entender cómo trabaja una célula. Ahora ustedes ven esa partecita que se llama mitocondria, abajito está en paréntesis en español. Esa mitocondria pertenece a una célula y la han llevado hacia afuera para proyectarla más grande y se vea lo que sucede. Esas mitocondrias son muy interesantes en la célula porque allí es donde se da el proceso de manejo energético de las células. Sin la mitocondria no existieran, nosotros para empezar no existiríamos tampoco. Ahí se maneja la energía y se procesa otras cosas también. Producto del metabolismo, dentro de la mitocondria también se forman montones de radicales libres. Los radicales libres son sustancias inestables que para poder existir tienen que robarle un átomo a una sustancia o un electrón a una sustancia, de manera que hace inestable esa otra sustancia y la pueden convertir en una sustancia que puede agredir el DNA, que es donde está la información genética de cada ser humano, en cada célula. Esos radicales libres se producen a diario, querramos o no. El problema está, o mejor dicho, el asunto está en que el cuerpo mantiene un balance. Pero un ejemplo de intoxinación está cuando esos radicales libres
se producen a tal velocidad que ellos vuelven y migran hacia adentro de la misma célula de nuevo a dañar el cerebro o el núcleo de la célula. Es un ejemplo de intoxicación clásico, cuando en el cuerpo humano se acumulan más radicales libres del que el cuerpo puede manejar. En ese caso, el radical libre puede acumularse en la célula, alterar la manera como el DNA se proyecta y puede causar cáncer, inflamaciones, en fin, en fin, en fin. Sin embargo, el radical libre es importante para la salud, aunque ustedes no lo crean. Ahí tenemos un ejemplo del daño del DNA. Esos puntos verdes, eso es adentro del núcleo de la célula. Esos puntos verdes que ustedes ven son áreas de la configuración genética de la célula que han sido dañadas ya, gracias a la presencia de radicales libres que no salieron a tiempo. Tenemos el otro tipo de intoxicación, llamamos el primero intoxicación. Ya ustedes saben que ese es cuando las toxinas naturales del cuerpo se almacenan en tiempo impropio. Ahora tenemos la verdadera intoxicación, que son sustancias que vienen desde fuera hacia adentro del cuerpo, o sea, existen fuera del cuerpo, invaden el organismo humano por alguna ruta, puede ser alimento, agua, aire, en fin, y tiene una característica fundamental que no forma parte de las características de la intoxicación, y es que es fabricado, los tóxicos por lo general son fabricados por la mano humana, por lo general. Digo por lo general porque hay una excepción, y son los metales pesados que existen en la naturaleza, que pueden descomponerse en contacto con el hidrógeno, pueden llegar al agua, a las fuentes de agua, pueden estar en pozos, pueden estar en ríos, pueden estar sedimentados en lugares donde hay acceso a comida o comestibles para el ganado o para nosotros los humanos, y esos metales pesados pasan al cuerpo humano y crean una carga horrenda que es difícil de sacar. Una de ellas es el depósito de mercurio, el depósito de plomo, cada uno de ellos, el cianuro, que es natural, biológicamente está en plantas también, pero puede convertirse en una carga pesada para las células también si se comen alimentos demasiado ricos en cianuro. Los tóxicos son fabricados por la mano humana, las toxinas de la intoxicación no. Esa es la diferencia entre los dos procesos. De todas maneras, los dos tipos de intoxicación producen respuestas indeseables en el cuerpo porque alteran el funcionamiento de los órganos. Si no están entendiendo lo que estoy explicando, yo voy a suplicar que me levanten la mano, no para hacerme preguntas, para decirme, por favor repita de nuevo, porque no entendí. Yo necesito que ustedes entiendan lo que estoy explicando, porque esto es muy importante para ustedes. Vamos a hablar de algunas fuentes de toxina, ya nosotros mencionamos algunas de las más comunes, pero ¿qué tal de estas fuentes? Bueno, sabemos que los alimentos contienen toxinas y ese es un tópico demasiado amplio para abarcar. ¿Cómo un alimento es fuente de toxina? ¿Será que se contamina? Bueno, sí, la contaminación de los alimentos es una de las fuentes principales de toxina, pero tú te vas a sorprender al descubrir que la principal fuente de intoxicación de los alimentos está en la misma estructura molecular de alimentos falsos que nunca debían penetrar el cuerpo, pero la sociedad, desde que nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre hasta que nos criamos ahora todos grandulones y ya hechos y derechos, nosotros hemos aprendido a aceptar esos alimentos, no alimentos, como si fueran alimentos. Y esa es la peor, porque ellos tienen, los alimentos falsos tienen lo que le llaman cadenas proteicas modificadas. Les voy a explicar un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan, ustedes vean qué terrible es. A mí me conocen mucho porque ataco la leche de vaca. De paso escribí un libro, me trajo muchísimos problemas en Puerto Rico. Pero la leche de vaca es uno de los principales alimentos falsos que contiene un montón de toxinas naturales de ella. No es que se la echan, es parte de la leche de vaca. La leche de vaca tiene algunas vitaminas. Sabemos que tiene, por ejemplo, vitamina B1. Pero la vitamina B1 de la leche de vaca no es similar a la vitamina B1 que se forma en el intestino humano. Tiene bastante similaridad, pero tiene unos ligeros cambios en la conformación enzimática que los hace comportarse tan diferente en la manera como el cuerpo los maneja, que usted puede decir con sinceridad
que la vitamina B1 de una vaca o la vitamina A presente en vaca, que casi no está presente, es altamente tóxica para el cuerpo humano. Los nutrientes de un animal no son compatibles con el código de la vida que está incrustado en la célula del cuerpo humano. Eso es una rama muy preciosa y amplia. Le llaman biología molecular. Y cuando usted ve esos aspectos diferenciales entre el nutriente de una especie y el nutriente de otra especie, usted aprende a entender que el asunto del vegetarianismo no es una imposición dogmática de una iglesia, no es una ocurrencia divina posterior al pecado. Es un problema de diseño. Fuimos hechos exactamente así. No hay cuestión. Es como usted no discute su necesidad de respirar, porque usted lo hace tan naturalmente todos los días, cada momento que usted acaso, a menos que no sea asmático, usted no es muy consciente de su respiración. El asmático se hace evidentemente consciente, porque tiene que empujar para poder captar aire, y él sabe que si le falta oxígeno se muere, y muchos asmáticos mueren así. Pero usted come alimento, usted asume que lo que está en el mercado es bueno, porque el gobierno lo aprueba, y esos alimentos fueron los que nos dieron a nosotros el cuerpo que tenemos, y eventualmente también serán los que nos darán las enfermedades que tendremos. En los alimentos hay toxinas, en el agua hay toxinas. De paso, las aguas embotelladas son altamente peligrosas. Déjenme decirle, ustedes tienen que saber que en las aguas embotelladas, especialmente cuando en el tiempo del verano, esos materiales, hay varios tipos de material que se emplea para las botellas. Yo no voy a entrar en detalle, pero yo quiero que ustedes sepan que bajo la acción del calor se provocan más de 12 químicos que se producen a partir del material de embotellamiento plástico. Y usted se los toma asumiendo que como usted necesita agua, pues tiene que tomarlo eventualmente, ¿no? Pero usted puede tener agua pura yendo a un manantial. Allá donde nosotros fuimos a pasar unas cuantas semanas en Brownsville, hay un pozo grande, gigante. Todo el pueblo entero va y busca agua a ese pozo, que la ciudad le hizo un estacionamiento y un sistema de sacar el agua que es público para todo el mundo. Usted puede llevar su galón y lo echa, es spring water. De hecho, es un spring y tienen el pozo al lado, van llenando de spring water, ¿verdad? Y todo el mundo va y la busca gratuito. Si usted puede accesar una fuente de agua la más sana posible, yo se lo recomiendo. En última instancia, déjeme decirle, hay gente que son contraria al concepto de agua del grifo, pero yo prefiero agua de grifo bien filtrada al agua embotellada, definitivamente. Es mucho mejor. Sí, de la llave, el agua de la llave. Muy bien, en el aire es un ejemplo de la ciudad de Los Ángeles. Así se ve la ciudad de Los Ángeles a toda hora, de la intoxicación, las dioxinas. La dioxina es un tóxico poderoso que le quita, por así decir, despoja los nervios del cerebro de los nutrientes básicos para su sostenimiento. Las dioxinas pueden envenenar la sangre, el hígado, y causar graves trastornos neurológicos, es decir, el sistema nervioso. Están presentes en el aire. Los limpiadores, ese es todo un tema. Yo tengo un librito que estoy terminando de preparar, se llama Los químicos y su salud, va a tener como unas 60 paginitas apenas, pero explica en detalle cada químico presente en el mercado, especialmente en detergentes y productos corporales, y cómo afecta a la salud. Usted no tiene idea en los limpiadores y detergentes, todo lo que hay, fosfatos, cómo los fosfatos afectan el sistema nervioso. La mayoría de los químicos, es curioso, pero la sierva del Señor mencionaba que Satanás tiene gran interés en el sistema nervioso de los hijos del pueblo de Dios. Él quiere accesar eso porque él sabe que mucha de la experiencia espiritual cristiana está en el cerebro. Y él sabe que si él despoja al cerebro de sus atributos físicos naturales, él puede afectar la experiencia entre el hombre y Dios. Y Satanás tiene amplísimo interés en dañar el sistema nervioso. Qué curioso que la mayoría de los químicos modernos que están en los pintalabios, que están en los limpiadores, que están en los pesticidas, la mayoría, los organofosfatos, el cloro inorgánico que se usa, los abrasivos, todos esos químicos, la mayoría afectan el sistema nervioso del ser humano. Los detergentes, las carpetas, con los formaldehídos que están presentes en las carpetas. El estrés produce un montón de toxina en el cuerpo humano, tóxico, dicho sea de paso. Cuando usted está estresado,
los niveles de cortisona se elevan por un tiempo y luego descienden. Y el cuerpo produce barbaridad de adrenalina. La adrenalina ataca las grasas que están depositadas en el cuerpo humano y la transforman literalmente en monstruos que crean de todo. Esos monstruos que salen de las grasas crean inflamación, artritis, dañan arterias, dañan terminaciones nerviosas específicas, afectan la circulación y dañan incluso hasta en gran medida el temperamento del sujeto, porque atacan centros del cerebro que son muy importantes para la conducta. Y lo otro que produce estrés son los productos para el cuerpo. En el jabón, el champú moderno, las pastas dentales, hay un montón de sustancias que el cuerpo no reconoce y que el cuerpo nunca podrá procesar. Esas sustancias son almacenadas exactamente en el tejido graso del cuerpo humano. Así que ustedes entienden ahora por qué desintoxicarse es importante, que no le podemos dejar la tarea solamente al cuerpo humano porque estamos diseñados por naturaleza a desintoxicarnos. Vuelvo y les repito, el cuerpo humano puede sacar toxinas siempre y cuando las toxinas sean reconocidas por él y siempre y cuando no se almacenen en grandes cantidades. Todo lo que ayude al cuerpo a almacenar toxinas por más tiempo del debido o que ingrese tóxico desde fuera hacia adentro y los almacene debe ser tomado en cuenta porque los tóxicos, además de producir las cosas que les estoy mencionando, suelen acelerar el proceso de envejecimiento en el ser humano bastante. Y eso es un tema que se está discutiendo mucho en el área de la geriatría, cómo el envejecimiento prematuro daña la posibilidad del ser humano incluso de ser feliz, porque acorta la respuesta del individuo hacia su medio exterior en muchas áreas. Bueno, otras fuentes de toxinas, estábamos hablando también, y aquí, esto no es una película de misterio, pero tienen que tomarlo en cuenta y bastante en serio. Una fuente de toxinas son las bacterias. Hay bacterias amigas, hay bacterias enemigas. Y hay bacterias enemigas que el cuerpo las utiliza muy interesantemente y al final termina siendo amiga. Curioso, pero es cierto. Pero hay bacterias amigas y usted necesita bacterias para usted vivir. Dicho sea de paso, más de la 2/3 parte de los nutrientes que el cuerpo no produce, que hay que dárselo de fuera, más de la 2/3 parte depende de bacterias que están dentro del cuerpo para el cuerpo poder procesar y manejar esos nutrientes. Así que, pero las bacterias también, las bacterias malas, las patógenas o productoras de enfermedades, ellas enferman produciendo toxinas y esas toxinas pueden producir un montón de alteraciones en el comportamiento del cuerpo humano. Muchas de esas bacterias pueden producir muerte en cosas de 12 horas y menos, si no se tratase en forma correcta, ¿verdad? Los virus son también fuente de toxina. Curiosamente, mis amigos, hay virus que producen cáncer. Ahora la ciencia acaba de descubrir virus que inactivan a los virus que producen cáncer. Y hay virus que organizan el DNA cuando el DNA se está comenzando a desorganizarse. Qué interesante. El DNA es donde está la información de la conducta de la célula. El DNA, así como nosotros tenemos un cerebro, las células del cuerpo, todas las células, o sea, usted es un conjunto de células. En el cuerpo hay más de 1 trillón de células, literalmente, y cada célula tiene lo que le llaman un núcleo. Esos núcleos es donde está el cerebro de la célula. Y así como el cerebro humano maneja y coordina toda la actividad del cuerpo y de la mente, así también el núcleo de la célula coordina toda la actividad de la célula y lo hace a través de los genes que están dentro del núcleo. Y esos genes están codificados en forma muy interesante y le llaman, esas cadenas de genes, le llaman DNA. Ellos no solamente son capaces de transmitir de una célula madre a una célula hija las características de esa célula madre, pero también llevan toda la información sobre cómo dirigir esa célula en el curso de su vida. Ese es el DNA. Muy bien, los virus suelen organizar, algunos virus buenos, yo no creía antes, cuando estudié la materia de virología, nunca pensé que hubiesen virus buenos, pero hay virus buenos y los hay muy malos.
Uno siempre se preocupa por los malos, uno nunca habla de los buenos. Pero lo cierto es que son virus buenos los que organizan el DNA. Y el cuerpo los maneja a ellos. Ellos no trabajan independiente del cuerpo. Otra fuente de toxina, y aquí mi esposa no vino esta tarde, pero ella esa es su área, le fascina, y ha aprendido muchísimo sobre la vida de los parásitos en el cuerpo humano. Pero los parásitos son una realidad. Usted va a un consultorio médico de un médico aquí en América y ellos se ríen en su propia cara porque usted le habla de parásitos y ellos dicen que en América no hay parásitos. Y lo que yo me he visto son americanos e hispanos llenos de parásitos. El análisis que yo tengo de análisis de sangre viva, me encuentro con montones de casos de parásitos. Hace poco, más de 2 meses, tuve una señora, una paciente de una iglesia pentecostal, que la habían llevado al médico por tantos síntomas. Miren, yo tengo un programa en mi computadora, Macintosh, donde yo pongo toda la información ahora del paciente. Antes era escrito, ahora la gente me da la información, yo la voy entrando en la computadora. Pero en la computadora me da simplemente unas 20 y tantas opciones de manejo de síntomas. Y esta señora tenía tantos síntomas negativos que yo llené las 20 opciones y aparte le hice una nota creada en un programa especial que da unas notas amarillas y se la agregué, porque tenía tantos síntomas negativos, los médicos no sabían que ella tenía. Ellos especulaban todo, había gastado miles y miles de dólares en análisis de todo tipo. Cuando fue a verse conmigo, ella fue con su esposo, el esposo conoce un poco de salud porque estudió medicina en su país natal, y cuando yo le enseñé a él cómo estaban incubadas las células, y el patrón de infección parasitario en sangre, porque la ciencia dice que los parásitos no viajan en sangre. Curioso, pero en el análisis que yo hago usted puede ver pequeños microorganismos y si usted lo estudia secuencialmente, digamos que yo pudiera mantener la sangre de una persona artificialmente viva, el parásito en su estado original va pasando por una serie de procesos, algunos de ellos, donde van transformándose de una cosa a otra morfológicamente, o sea, externamente. Curioso, yo le enseñé a él todo el proceso y estuvimos ahí un buen rato yo enseñándole todo. Entonces él me dijo, mira, si esto que estoy viendo es cierto, tenemos que atacar esto ahora mismo. Y digo, bueno, precisamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar a tu esposa como un síndrome de parasitismo. Y vamos a trabajar en esta área. La mantuvimos como 1 mes y 17 días en tratamiento. Hermanos, de la lista de casi 30 síntomas, a la señora solamente le quedaban, sin mentirle, como unos 6 síntomas. Una de las cosas más asombrosas fue que las piernas las tenía súper hinchadas a nivel de la rodilla y le dolía todos los huesos de la espalda. Y cuando la limpiamos entera en ese contexto, tomando en cuenta el aspecto de los parásitos, adiós. Y cuando fuimos a hacer el examen de sangre de nuevo, nada. No se veía prácticamente nada. Los parásitos sí existen y hay toda una ciencia dentro de la medicina, toda una materia, la parasitología. Pero los países que son buenos para estudiar los parásitos y su impacto en la salud son los países tropicales. Centroamérica, todo Sudamérica, el Caribe. Aquí no. Aquí ellos piensan que han logrado eliminar el fenómeno del parásito, pero no es así. Bueno, aquí están las fuentes de toxinas. Y ahí tenemos un caso de una guerra biológica. Esas bolas azules plateadas con esos cachos clarísimos son células del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema policíaco del cuerpo y está dividido en varios grupos que hacen diferentes misiones. Ahí estamos viendo literalmente algunos de los linfocitos capturando toxinas que están adhiriéndose al colon. Y allá atrás, eso es todo. Eso es muy interesante ver. Si usted viese una película de cómo el cuerpo defiende sus propios intereses internos, la guerra de la galaxia le queda corta, literalmente. Es increíble, fabuloso, ¿verdad? Por lo tanto, yo siempre animo a mis pacientes, esos son algunos de los monstruos, de los parásitos que tenemos, ¿verdad? En particular, el rojito, que parece Drácula en la esquina, en particular es muy interesante, es el famoso hookworm y produce un montón de síntomas bastante indeseables y mucha debilidad. Esto que está aquí es una
el de la esquina, el de arriba que parece un ramillete como de uvas o blueberries, estos son bastante interesantes también. Estos parásitos suelen causar bastante sangramiento en el colon. Y no solamente eso, pero se sabe que suele mantener constantemente irritado todo el sistema del colon y prepara el terreno para úlceras, para algunas bacterias ofensivas y demás. En fin, ahí tenemos una muestra de materia fecal que ha sido eliminada y sacada, y lo que se está utilizando es la gráfica para ilustrar cuando hay parásitos, la materia fecal suele verse exactamente así. Cuando hay parásitos poblando el intestino, así como suele verse generalmente, una limpieza del colon nos ayudaría a deshacernos de toxinas y parásitos. Yo no soy muy amigo de los famosos colónicos. Yo pienso que se ha abusado, pero los colónicos suelen ser una gran ayuda en algunas circunstancias, y una de ellas es cuando la persona tiene parásitos que le están haciendo la vida imposible. La salud de todo el organismo depende del colon. En realidad es así. El aparato digestivo es el sistema más grande con sus órganos anexos. Y este aparato digestivo, cuando está en proceso de trabajo, él requiere ayuda de todos los órganos del cuerpo para asistirlo a él. Y ahí tenemos un colon, ese es un megacolon que se formó. Miren aquella bola grande que está allá atrás, mamén, está en el fondo arriba superior de la foto. Ese es el megacolon. Y la persona puso la mano para que se viese la proporción entre la mano y el colon. Ese colon está totalmente inflamado. Ese fue de una persona que murió recientemente, inmediatamente sacaron el colon. Saben que cuando John Wayne murió, le sacaron 43 libras de materia fecal. Cuando Elvis Presley murió, él tenía 58 libras de materia fecal. Gracias, pastor. Tengo que hablar con el pastor, parece que era secretario de Batman. Muy bien, ese es el megacolon que se da en la región sigmoide del colon. Ahí está. Eso está tremendo. Lo están cargando entre 3 enfermeros, 2 enfermeros allá y uno poniendo la mano en este sitio. El megacolon tóxico ha sido causa de muchas muertes innecesarias y prematuras. Aquí tenemos un síndrome inflamatorio crónico. Miren, todo eso que está allí es inflamación. Todo eso es inflamación. Cuando el colon llega a ese nivel, especialmente la vitamina B12, no se absorbe y la vitamina B3 y 1 no se sintetiza, no se produce. Ahí tenemos un colon, esto que está allí es un tumor canceroso. Ahí tenemos pólipos, ¿verdad? Y ahí va un sangrado. Ahí hay un cáncer. Ese es un colon canceroso completo. Y usted se sorprenderá que muchas personas llegan allí sin darse cuenta tan siquiera. Este es un colon saludable, para que usted tenga una idea. Mire cómo están sus pliegues, bastante limpios, bastante claros. Toda la pared interna superior está bastante definida. Los capilares están bastante bien preservados. Es un colon de una persona saludable. Los jugos verdes son poderosos desintoxicadores orgánicos. Los jugos verdes, estamos hablando de gramas, de las hierbas de la familia de las gramíneas, como el barley, que la cebada, el centeno, la cebada, el trigo, los germinados. Todas estas gramas son muy interesantes, tienen 3 propiedades muy importantes. En primer lugar, los jugos verdes suelen alcalinizar la sangre. Yo no voy a entrar en ese terreno, yo tengo todo un seminario en mi computadora sobre el fenómeno del pH, qué hay de cierto, qué hay de falso, cómo entender el asunto del pH, cómo impacta el estilo de vida del pH y cómo se traduce el asunto del pH en salud o enfermedad. Bien, pero la sangre queda alcalinizada y en consecuencia esa alcalinización debe ser primero progresiva y debe ser relativamente dentro de un margen de balance. Hay gente, yo he conocido personas que son naturistas o practican el naturismo y han hecho casi una religión del asunto de ácido alcalino. Todos los órganos del cuerpo producen sustancias que deben caer dentro de lo ácido o el alcalino. Ácido, usted ya tiene una idea más o menos de lo que es un ácido. El alcalino es totalmente lo opuesto a un ácido. O sea, así, para que más o menos lo vean y lo conceptualicen. Alcalino es todo lo opuesto a un ácido. Hay enfermedades que ocurren estrictamente en un terreno ácido.
corporal, en un terreno orgánico ácido. Pero hay enfermedades que ocurren en un terreno altamente alcalino. Por ejemplo, el cáncer ocurre en un terreno ácido, pero las enfermedades nerviosas ocurren dentro de un terreno alcalino. ¿Ustedes ven? Tenemos que tener cuidado. La otra cosa es que cada sustancia del cuerpo que se produce como saliva, orina, cada líquido corporal tiene su propio nivel de pH o potencial de hidrógeno. El hidrógeno o potencial de hidrógeno es lo que define si una sustancia es alcalina o es ácido. Y tiene una numeración, una tabla. Bueno, por ejemplo, la piel, el sudor, generalmente debe tener un nivel ácido diferente al ácido del estómago, ¿verdad? A la saliva es diferente ese ácido. El semen del hombre, la sangre, las lágrimas, todo lo que el cuerpo produce tiene un pH en particular. O sea que hay lo que le llaman el pH promedio. Usted suma todos los pHs del cuerpo y lanza una tabla de promedio, le da más o menos el pH general que debe tener el organismo humano. Pero lo cierto es que los jugos verdes suelen balancear el asunto del pH sanguíneo, limpian el hígado tremendamente y purifican los tejidos. Algunas herramientas para la desintoxicación son el sauna y el colónico que estábamos mencionando. Este es el sauna correcto. Usted puede armarlo. Hay lugares donde usted compra el croquis que le enseña cómo usted lo puede armar. Eso es una tela especializada, no es muy costosa. Y le enseñan, ¿verdad? Dentro tiene una silla, generalmente de madera que no haya sido embarnizada. Debajo se coloca una estufita eléctrica o una ollita de presión que esté lejos de los pies y se coloca algunas de las hierbas que tienen propiedades desintoxicadoras. Yo uso mucho la hoja de eucalipto, la hoja de blueberry, es excelente para desintoxicar y generalmente la persona deja la cabeza afuera. Nótense cómo esta persona, miren la cabeza afuera. La mayoría de los saunas de hoteles, usted se mete en un cuartito de madera y usted se entra allí y muchas personas han muerto porque cuando usted se está desintoxicando, usted no puede sumergir la cabeza donde haya un aire caliente. Los pulmones van a sufrir y el corazón va a sufrir. Este tipo de baños sauna han producido muchísimos paros cardíacos terribles. Los colónicos, este es un modelo de colónico muy interesante, es uno de los que más me gusta. Yo he visto otros más sencillos y otros más complicados, pero este es uno de los que más me gusta porque es sumamente responsable. Fue diseñado con criterio altamente fisiológico y médico. Y es bastante interesante. Aquí me imagino que debe haber alguien que practique, pero lo que yo no quiero es que usted se deje seducir a la idea de que para usted tener salud tiene que someterse a una serie de 11, 15 colónicos. Eso es absolutamente anormal. Pero 2, 3, 4 colónicos seriados con un lapso de tiempo en medio para lograr un impacto específico en la salud, sí. El hígado le daría a usted abrazo y beso de noche si usted le somete un colónico de vez en cuando. El colónico es una máquina donde usted se acuesta, ya ve allí sí, usted se acuesta, las piernas caen de lado aquí o las sube aquí arriba dependiendo. Debajo ellos usan un protoscopio que es un tubo más o menos como esto así y tiene más o menos el ancho suficiente para caber por dentro, por el ano. Entra a través del recto. Y ese protoscopio introduce agua sin presión por gravedad y el agua irriga todo el colon completo y cuando las bolsas del intestino se ensanchan crean un efecto donde ellas automáticamente actúan para vaciarla y se produce una evacuación forzada y ahí sale bastante cosa. La diferencia entre un colónico y un enema es que el enema solamente, por así decir, solamente cubre cerca de un octavo del colon completo, mientras que el colónico cubre el colon entero. Es muy interesante. Hay especialistas, le llaman terapistas hidrocolónicos. Yo me hice hidroterapista de colon en Florida, pero nunca he tenido aquí en Estados Unidos equipo ni me he manejado. En República Dominicana tuvimos un sanatorio en las montañas
y teníamos una sala de terapia exclusiva de hombros para mujer con equipos bastante sofisticados y teníamos un colónico digital, de hecho, no este, otro muy diferente. Este me gusta más, aunque se ve menos sofisticado, pero me gusta más. Y la idea detrás del colónico es que cuando se limpia el colon, le estamos dando un empuje grande al proceso de desintoxicación del cuerpo humano. Estas 3 hierbas son las que yo más empleo personalmente con algunos de mis pacientes: el barley grass powder, el wheatgrass powder y la alfalfa powder. Lo pongo en inglés porque si usted se decide buscarla, usted no lo va a conseguir por su nombre en español. Tiene que buscarla así: el barley, el wheatgrass powder y el alfalfa powder. Tiene que tratar de conseguir las orgánicas. Algunos lugares lo venden sumamente costoso, la libra, otros más o menos ahí. A nosotros tenemos un precio más o menos promedio en el medio. Lo interesante es cómo utilizar. Usted puede emplear algunos de los jugos que yo voy a mencionar más adelante y echarle una cucharada de cada uno a esos jugos y usted va a ver el impacto dinámico en el avance de la desintoxicación. Déjeme hacerle una aclaración que no tengo aquí, antes de entrar aquí a la cura de uvas con sábila. Una de las razones que a mucha gente no les gusta desintoxicarse, hermanos, es porque dicen, cuando yo me desintoxico me da mareo, me da diarrea, me da dolor de cabeza, me da fiebre. Y es cierto, yo he tenido personas que se han quedado literalmente 4 días acostadas con fiebre. Pero esos son de procesos de desintoxicación drástica en enfermedades que lo ameritan. No todo el mundo debe ser sometido al mismo tipo de desintoxicación. Tampoco no existe lo que le llaman desintoxicación estándar. Todo el mundo es único y cada persona tiene sus propias necesidades propias. De manera que cada caso es individual y yo no empleo, incluso bajo la misma enfermedad, yo manejo muchos diabéticos y creé ahora mismo un programa para diabéticos interesantísimo donde yo solamente he escuchado un naturista español y mi persona que no hemos atrevido a desintoxicar diabéticos porque todos los naturistas le tienen terror a someter a un diabético a desintoxicación. Pero yo me he dado cuenta que si no lo desintoxico en forma especial, el diabético no me responde. Él no acepta la insulina si es diabético tipo 2 con problema insulínico serio. Pero yo he introducido el asunto de la desintoxicación para diabéticos, pero la desintoxicación siempre crea síntomas negativos. Es obligatorio. De paso, si usted no lo experimenta es porque no le está funcionando la desintoxicación. Toda verdadera desintoxicación, los primeros 5 o 10 días, produce alguno que otro síntoma negativo. Hay gente que le da muy mild, muy suave, otro le da muy drástico y se siente morirse. Eso es normal. Eso es normal. Lo peor que puede hacer una persona en proceso de desintoxicación es tratar de desintoxicarse y cuando se siente mal o se siente débil, echarse una buena comida. Yo he visto pacientes irse al hospital después de hacer esto. Eso puede ser terrible. Y conozco un caso de un paciente de otro médico naturista que le costó la vida. Cuando usted se desintoxica y está pasando por síntomas negativos, hay forma de manejar los síntomas negativos en ayuda, en cooperación con la persona que le está asistiendo. Y la desintoxicación no debería requerir supuestamente ayuda médica, pero cuando usted se desintoxica para tratar de avertir o frenar el proceso de avance de una enfermedad, usted necesita asistencia médica de alguien especializado en salud. No importa quién sea, chino, americano, hindú, pero usted tiene que buscarse un profesional de la salud que le ayude a hacer un proceso de desintoxicación responsable, adaptado a su necesidad propia. Bueno, la cura de uvas y sábila es muy interesante. Yo lo he empleado bastante. Yo lo he empleado bastante con personas que tienen lupus. Lo he empleado bastante con personas que tienen seria afección a nivel del aparato gastrointestinal y otro tipo de condiciones. Y generalmente se hace un vaso de 10 onzas cada 3 horas por 3 días, solamente tomando eso. En esos 3 días usted no se pone de atleta a andar en bicicleta, usted se mantiene a raya de las relaciones íntimas con su pareja y usted trata de acostarse temprano y trata de tomar bastante líquidos posible y trata de proteger su piel de un exceso de frío. Y el efecto va a ser bárbaro. La cura de uvas con sábila es maravillosa. Yo la he hecho y mi experiencia ha sido sumamente buena.
Bueno, ella no cura enfermedades, la cura usted. Pero la idea es que condicione el cuerpo para manejar ciertas cosas como las que mencioné, ¿verdad? Especialmente afecciones gastrointestinales, estómago, intestino. El día 4, 5 y 6, usted puede, yo dije los primeros 3 días, ¿verdad? Usted puede agarrar, pasarse 3 días. Estos son los 10 días que les prometí. Los primeros 3 días usted la agarra con uvas y sábila, de esa manera. 10 onzas cada 3 horas por 3 días. El día 4, 5 y 6, en el desayuno, usted se toma un jugo de zanahoria con apio y manzanas. En la comida, más o menos 5 horas después, una ensalada de espinaca, lechuga y tomates, almendras y un poco de miel. Almendras tiene que ser cruda, no salada, no tostada. Y de cena, un buen plato de papaya con manzanas. Estos 10 días de desintoxicación no es para diabéticos, no lo puede hacer un diabético. El diabético requiere otro tipo de desintoxicación muy diferente. Pero casi todo el mundo califica para esto, ¿verdad? El día 7, 8 y 9 usted debe pasarlo tomando un vaso de jugo de piña con banana cada 3 horas, esos 3 días. Esta es una desintoxicación agresiva, muy interesante. Al día 7 usted tiene una fuerza y un vigor que usted no sabe dónde le salió. De paso, usted comienza a experimentar el vigor ya en el día 5, cuando está haciendo el jugo de zanahoria y demás. El día 5 usted comienza a tener un vigor tremendo. Pero ya en el día 7 aproximadamente, ya usted se siente casi Superman, solamente que no intente volar. ¿Ok? Ahí estamos. Usted lo pasa tomando un vaso de jugo de piña con banana cada 3 horas. Muy bien. El día 10, usted va a hacer un jugo de zanahoria todo el día y sopa, o sea, en la mañana, perdón, y sopa de espárragos 3 veces al día cada uno. O sea, 3 veces el jugo de zanahoria y 3 veces la sopa. Usted agarra en la mañana, hace su jugo de zanahoria y en la tarde hace sus sopas. 3 veces. Tiene que hacer una distancia. Y el espárrago es fabuloso. Tiene varias enzimas y tiene algunos factores coenzimáticos que ayudan a acelerar la regeneración celular. Muy interesante. El espárrago es uno de los vegetales que más se está estudiando ahora mismo en España. Hay una revista que se llama Fitomédica, la hacen en España, solamente doctores la hacen, donde ellos estudian todas las propiedades terapéuticas de los alimentos y la tiran cada 3 meses. Y hicieron un estudio sobre el espárrago que es sorprendente. Bueno, ese es el día 10. ¿Qué más hacer? Bueno, primero elimine todas las grasas malas y sustitúyelas con grasas buenas. Estamos hablando ya posterior a la desintoxicación. Pasaron los 10 días, tome estos principios en cuenta. Elimine todas las grasas malas y sustitúyalas con las grasas buenas. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. El aceite de oliva es uno de los mejores aceites que existe. Estos son principios de manejo de los aceites para que usted no se vuelva a intoxicar rápido. Primero, los aceites nunca deben calentarse o freírse. Segundo, los aceites favorecen la regeneración de las células. Tercero, úselos libremente en las ensaladas y aprenda a cocinar sin aceites. Los aceites no deben ser utilizados para cocinar. Ese no es el propósito original del aceite. ¿Okay? Pase un mes comiendo solo vegetales verdes, frutas y semillas para reforzar el efecto positivo de la desintoxicación. Eso es posible, no se asuste. Muchas personas lo hacen y yo lo hago bastante a menudo y le digo que es una maravilla. Las frutas y los vegetales están cargados de sustancias regeneradoras que ayudan a regenerar el metabolismo en general, ¿verdad? Tercero, camine 1 hora al día. El ejercicio sistemático ayuda a la célula a manejar el azúcar exitosamente. Además, ayuda a desintoxicar las células de las grasas oxidadas. Las grasas que se oxidan dentro de las células son las que generan inflamación y pueden provocar enfermedades degenerativas como artritis, cáncer, problemas cardiovasculares, en fin. Déjenme decirles, hermanos queridos, antes de pasar al próximo punto, la salud perfecta está en los detalles. Satanás no tiene ningún problema con que usted cuide las cosas grandes, pero él no quiere que usted se enfoque en los detalles. Yo me he convertido en una persona que me he tornado detallista. Cuando yo voy a comprar al supermercado, mi esposa sabe que ir conmigo al supermercado son 2 horas.
porque ella sabe que yo voy a agarrar todas las cajas, leer todos los ingredientes, y como yo sé lo que significan, yo sé lo que voy a coger y lo que no. De hecho, yo tomé la resolución hace más de 2 años de que yo iba a tratar de eliminar lo más que puedo todo producto terminado que se vende en supermercados. Yo prefiero, nosotros por ejemplo hacemos tortillas, aunque no somos mexicanos, pero comemos tortillas. Mi esposa las hace de harina de barley integral, y las hace de harina de avena y de otras harinas interesantísimas. Nosotros no la freímos, le echamos aceite de oliva y la calentamos solamente por 1 minuto y medio. La única manera como la grasa no daña cuando se calienta es cuando las moléculas de grasa se dispersan dentro de las moléculas de los carbohidratos de la harina. Es la única manera como no hace daño. Pero cuando usted agarra grasa o aceite y lo calienta y pone un alimento a freír allí, usted puede estar seguro que usted está adulterando la química de ese alimento y en consecuencia esa grasa también va a dañarlo y alterar la suya. ¿Okay? Tome 8 a 10 vasos de agua por día. El agua no solo ayuda a la circulación y oxigenación de la sangre, sino que reorganiza la maquinaria de producción energética dentro de las células. Muy importante eso, porque antes se pensaba que el agua no tenía nada que ver con el famoso proceso energético celular o proceso bioenergético celular. Ahora se sabe que sí. El agua aporta un fenómeno muy interesante que es el fenómeno de la conductividad, que debe darse biológicamente dentro de los químicos que están en el núcleo de la célula con los químicos que están en el resto del cuerpo de la célula. Si no se da eso y el agua no está presente, usted se enferma, muere prematuramente, es un desastre. Sea temperante en todas las cosas, mis hermanos, la disciplina es clave para lograr una regeneración efectiva. Disciplina, temperancia, comedimiento, organización de la vida. Usted debe aprender ciertas cosas, como por ejemplo la cena es innecesaria, a menos que usted haya pasado un día bastante exhausto, no haciendo muchas actividades. Cómase un plato de fruta. Quizás si está demasiado hambriento, unas galletitas integrales con un poco de té de algo. Pero no se coma, por favor, un plato de tortilla con un montón de habichuelas o frijoles y que arroz. Usted, mire, en primer lugar, usted no es un carro. Los carros usted le echa gasolina la noche anterior para que el otro día les pueda funcionar. Si usted le mete gasolina a su cuerpo en la noche, al otro día usted amanece con un par de libras más. Ese es el problema cuando usted piensa que un carro. ¿Okay? Lo otro es que usted avejenta su cuerpo. La cena da halitosis, que es problema de mal aliento, daña la circulación, afecta la potencia sexual tanto de hombre como mujer, daña el sistema cardiovascular porque el corazón, que debe estar en reposo después de cierta hora, está activo trabajando para mantener el flujo sanguíneo asistiendo a la digestión. Tenga cuidado, mantenga temperancia. Otra cosa, temperancia no es moderación de las cosas malas. Usted no modera lo malo, usted elimina lo malo. Es el plan de Dios. Usted elimina lo malo y lo bueno modérelo. Sea disciplinado. Coma solo alimentos integrales no refinados, porque la naturaleza no da ningún alimento refinado. La historia de los alimentos refinados es interesantísima, porque los alimentos comenzaron a refinarse por primera vez, más o menos en el año 872 después de Cristo. Y eso tiene una historia muy interesante, porque fueron la clase alta social la que comenzó a refinar los alimentos por razones totalmente que no tenían nada que ver con salud. Finalmente descubrieron que al refinarlos se puede extender la vida del alimento en los estantes de los supermercados, pero a desmedro de la salud del consumidor. Los alimentos integrales vienen con toda su fuerza nutricional, no están adulterados ni refinados y producen salud y longevidad. ¿Desea más orientación? Aquí tiene mi teléfono, mi email, me puede contactar cuando quiera. Si usted me escribe, yo no le cobro por eso, me puede escribir. Muy bien. Y este es el Yosemite College. Esas son las carreras o cursos que vamos a estar impartiendo dentro de más o menos 3 meses. Y todos están registrados con el estado de California, exceptuando el de abajo que todavía no lo he registrado, pero este es el único lugar donde usted va a escuchar que se imparte el curso de Biblical Health Minister o Biologic Nutrition Consultant o Holistic Wellness Practitioner.
y el otro que vamos a registrar pronto es Western Botanical Medicine. Y ahí estamos trabajando. Sigan orando por nosotros. Y estos son los dos libros. Esta es la portada, pastor, de la nueva portada del libro de la leche. Los químicos y tu salud, que estamos trabajando en ellos todavía. Bueno, yo sé que tienen ustedes preguntas. Oiga, déjenme ver si esta cosa...